Felipe siempre había querido trabajar en un instituto de las afueras. La vida en la ciudad lo había comenzado a agobiar, el bullicio constante, el estrés del tráfico y la falta de tiempo para sí mismo lo habían dejado agotado. Así que, cuando encontró una oferta de trabajo en un instituto en las afueras, lejos del ruido y la prisa de la ciudad, no lo dudó ni un momento. Aunque el cambio suponía un largo trayecto diario, Felipe estaba dispuesto a hacerlo. Pensó que el aire fresco y la tranquilidad del campo le ofrecerían la paz que tanto anhelaba. La mañana del primer día, Felipe se despertó temprano. El sol apenas se asomaba entre las nubes y la temperatura era fría, con una ligera neblina que envolvía la ciudad. Decidió que tomaría un taxi para llegar a su destino, el autobús era demasiado lento y poco confiable. Así que, con la determinación de comenzar su nueva etapa de vida, salió a la calle en busca de un taxi. No tardó mucho en encontrar uno. Un taxi antiguo, de esos que parecían haber visto mejores días, se detuvo frente a él. Felipe subió sin pensarlo demasiado, deseoso de llegar rápido. El conductor lo saludó con un gesto mudo, levantando la mano en señal de bienvenida. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por una melancolía que Felipe no pudo evitar notar. Tenía el cabello oscuro, ya comenzando a encanecer, y una expresión de profunda tristeza que no desaparecía ni siquiera cuando sonreía. «Buenos días», saludó Felipe, tratando de romper el silencio. «Buenos días», respondió el conductor, en un tono grave y apagado. Felipe no dijo más, pues el hombre parecía no ser muy hablador. Sin embargo, al poco tiempo, comenzó a conversar con él, como lo haría con cualquier persona en un viaje largo. Le habló de su nuevo trabajo en el instituto y de lo que esperaba de este cambio en su vida. «Siempre he querido enseñar en las afueras», comentó Felipe, mirando por la ventana del taxi. «La ciudad me estaba consumiendo, y esto parece el lugar perfecto para encontrar un poco de paz». El conductor, que había permanecido en silencio durante algunos minutos, lo miró por el retrovisor. Su rostro, aunque aún triste, parecía mostrar algo de interés. «Yo también solía vivir en las afueras», dijo con voz baja. «Hace muchos años, cuando mi vida todavía tenía algo de sentido». Felipe se sintió intrigado por la respuesta, aunque el tono de voz del conductor era sombrío, decidió continuar la conversación. «¿Y qué lo trajo de vuelta a la ciudad?», preguntó, buscando alguna respuesta que aclarara esa sensación de vacío que emanaba del hombre. El conductor suspiró, como si reviviera una vieja herida. Los ojos se le nublaron por un instante, pero rápidamente recobró la compostura. «Hace tiempo que dejé atrás todo eso. La vida, las personas, la ciudad, todo cambió. Y ahora, solo conduzco, esperando a que el tiempo pase». Felipe se quedó en silencio. Había algo en la voz del hombre que lo perturbaba, una melancolía tan profunda que no sabía cómo procesarla. Decidió no insistir más, pero algo en su interior le decía que no debía hacerle más preguntas. El viaje transcurrió entre silencios y miradas fugaces a través del espejo retrovisor. Mientras avanzaban por carreteras desiertas, la atmósfera se volvía más densa. Felipe, al principio relajado por el paisaje que iba viendo a su alrededor, comenzó a sentirse incómodo. No podía precisar qué era lo que lo incomodaba exactamente, pero algo en el aire se había vuelto opresivo. Finalmente, el taxi comenzó a acercarse a su destino. A lo lejos, se veía el instituto, rodeado de árboles altos y una valla oxidada. Felipe respiró aliviado, ya casi había llegado. «Aquí está», dijo el conductor, frenando frente a una entrada de hierro que crujió al detenerse. Felipe miró el reloj, era justo a tiempo. Bajó del coche y le entregó el dinero al conductor. «Gracias por el viaje», dijo, sonriendo, pero algo en la expresión del conductor le hizo dudar. El hombre, en vez de devolverle una sonrisa, se limitó a mirarlo fijamente con esos ojos oscuros. «Hace frío», comentó el conductor, mirando la ligera neblina que comenzaba a envolverse alrededor de ellos. «Toma, ponerte mi chaqueta te hará bien». Felipe dudó por un momento, pero agradeció el gesto. El conductor le pasó una chaqueta oscura, que olía ligeramente a humedad, como si hubiera estado guardada durante mucho tiempo. «¿Cómo te la devuelvo?», preguntó Felipe, con curiosidad. «No te preocupes», respondió Jorge con una sonrisa tenue. «En uno de los bolsillos hay un papel con mi dirección».
Devuélvemela cuando puedas. Felipe asintió, sin saber por qué, algo en el tono de Jorge le pareció extraño. Sin embargo, aceptó la chaqueta y se alejó hacia la entrada del instituto. No miró atrás. Al día siguiente, después de un largo día de clases, Felipe decidió que cumpliría con su promesa. Había olvidado un poco la conversación extraña del día anterior, y pensó que devolver la chaqueta sería simplemente un buen gesto. Se dirigió hacia la dirección escrita en el papel. El frío viento de la tarde se levantaba a medida que Felipe caminaba por las calles vacías, con la chaqueta de Jorge en sus manos. La dirección lo llevó por un camino que se alejaba del centro de la ciudad, hacia un sector que no conocía bien. De repente, se dio cuenta de que no estaba en una zona residencial, sino en un área más aislada. En el horizonte, entre los árboles, Felipe divisó una gran estructura. Era un cementerio. Esto no puede ser, pensó Felipe, frunciendo el ceño. Miró el papel, y la dirección coincidía exactamente con el cementerio. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que todo parecía muy oscuro y desolado. La niebla se había levantado y el lugar estaba completamente en silencio, como si el aire mismo estuviera suspendido. Con el corazón acelerado, Felipe se adentró en el cementerio, sintiendo una extraña sensación de inquietud. Caminó entre las tumbas, buscando la dirección, hasta que finalmente la encontró, una lápida antigua, con una inscripción que tenía el nombre que decía el papel. Felipe sintió como si el aire se le fuera de los pulmones. Miró alrededor, buscando una explicación. La chaqueta que llevaba puesta, la misma que le había dado Jorge el día anterior, parecía más pesada de lo normal. Al mirar de nuevo la lápida, se dio cuenta de que tenía una fotografía con el rostro de Jorge. De repente, una voz susurró en su oído, como un viento gélido que lo atravesó. Gracias por devolverme mi chaqueta. Felipe. Felipe giró rápidamente, pero no vio a nadie. Un frío indescriptible le recorrió la espina dorsal. La atmósfera se volvió densa, pesada, como si una sombra se estuviera posando sobre él. Volvió a mirar la lápida, y en ese instante vio algo que le heló la sangre. En el mármol, debajo de la inscripción, había una segunda línea de texto que no había notado antes. Aquel que lleva mi chaqueta, se convierte en mi último pasajero. Felipe dio un paso atrás, con la chaqueta aún en sus manos, y comenzó a correr hacia la salida del cementerio. Sin embargo, cuando giró la esquina de una tumba, se encontró nuevamente con el taxi, estacionado frente a él. Jorge estaba sentado en el asiento del conductor, con su rostro imperturbable, pero sus ojos ahora brillaban con una luz sobrenatural. Te estaba esperando, Felipe, dijo Jorge, con una voz que ya no era humana, sino un eco lejano. Felipe gritó, pero nadie lo escuchó. La niebla lo envolvió por completo, y el taxi avanzó, llevándoselo hacia el abismo de la oscuridad, donde el tiempo no tiene significado. Al día siguiente, su desaparición fue un misterio sin resolver. Nadie volvió a ver a Felipe ni al taxi de Jorge. El instituto y la ciudad quedaron en silencio, como si el viento hubiera llevado consigo la última chispa de vida que alguna vez brilló en el joven profesor.